¿Y ese coche? Dije en voz alta mientras cruzaba la calle sin dejar de mirar el Seat León negro que acababa de estacionarse frente al portal de mi edificio. Reconocí a mi mujer en cuanto abrió la puerta del copiloto, bajó apresurada con una mochila deportiva colgada del hombro y se ajustó la coleta como si el tiempo le fuera en ello. El coche arrancó sin que yo llegara a ver la cara del conductor, pero lo que me impactó no fue eso, sino el hecho de que ella no había salido de casa con esa ropa, ni tampoco me había dicho que iba a volver a esas horas, ni que la recogería nadie. Me detuve en seco a menos de 10 metros de ella, y cuando nuestras miradas se cruzaron, noté ese pequeño sobresalto que uno solo tiene cuando ha sido descubierto haciendo algo que no debería. ¿No estabas en casa de tu hermana, Elena? Pregunté con tono plano, sin acercarme más, sin quitarle los ojos de encima. Sí, claro, pero luego me vino a buscar César, que tenía que pasar por aquí cerca, respondió intentando parecer natural, aunque hablaba demasiado rápido y no me miraba directamente. ¿César? ¿Cuál César? Porque no conozco a ningún César que te recoja en la puerta y se vaya sin saludar. Un amigo del gimnasio, no es importante, respondió, ya caminando hacia el portal, como si con eso se acabara la conversación. La seguí en silencio, sin decir nada más, pero sintiendo que lo que acababa de pasar tenía demasiadas piezas sueltas. Subimos en el ascensor sin mirarnos, con ese silencio espeso que uno conoce bien después de tantos años de convivencia. Cuando entramos al piso, dejó la mochila en el suelo, se quitó las zapatillas y fue directa al baño, como si quisiera alejarse de mí lo antes posible. Yo me quedé quieto en el pasillo, sin saber si hablar o esperar. Opté por lo segundo. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y cuando salió del baño la intercepté antes de que llegara al dormitorio. ¿Desde cuándo un amigo del gimnasio te recoge en coche y no dices nada? ¿Qué más da? ¿Desde cuándo tengo que avisarte de todo? ¿Tú me avisas cada vez que tomas un café con tus compañeros? No intentes darle la vuelta. No es lo mismo. Tú dijiste que ibas a ver a tu hermana. Y fui, pero luego cambié de planes. ¿De verdad vas a montar una escena por esto? No es una escena, Elena, es una pregunta. ¿Quién es ese tío? Ella se cruzó de brazos y me miró como si yo fuera el problema. Como si pedir explicaciones fuera una falta de respeto. Esa actitud, esa manera de defenderse como si tuviera el derecho de ocultar cosas, me hizo hervir por dentro. Me di la vuelta y me encerré en mi despacho, cerrando la puerta con un golpe seco. Me senté frente al escritorio y apoyé los codos sobre la mesa, intentando poner en orden lo que acababa de ver. No era solo la mentira. Era la forma. La rapidez con la que cambió de tema, la actitud defensiva, la manera en que el coche arrancó tan pronto ella bajó. Era evidente que no quería que yo viera quién lo conducía. Esa noche no dormí. Me acosté tarde, fingí que estaba viendo una serie y esperé a que se durmiera. Cuando empecé a oír su respiración lenta y constante, me levanté despacio y busqué su bolso. El móvil no estaba. Revisé el cajón de la mesita y ahí estaba, apagado. Nunca lo apaga. Lo encendí con cuidado, usando su huella mientras dormía, y revisé los últimos mensajes de WhatsApp. No había nada reciente con nadie llamado César, pero sí encontré un chat fijado en la parte superior con un tal M. No tenía foto de perfil ni estado, solo un montón de mensajes borrados y algunos audios eliminados. Las horas coincidían. En los detalles de actividad aparecía última conexión hace 7 minutos. Guardé el número. Era de Valencia. No seguí buscando. No quería hacerme más daño esa noche. Lo apagué, lo devolví al cajón y me fui al sofá. Cerré los ojos y empecé a repasar mentalmente cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas, cada salida, cada excusa, cada día que llegó más tarde de lo habitual, cada vez que se metió a la ducha sin hablarme,
Cada vez que puso música mientras cocinaba y no cantó como hacía antes. Todo encajaba demasiado bien. Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio y los niños aún dormían, le dije que ese fin de semana iba a irme solo a casa de mis padres, que necesitaba desconectar. Ella no preguntó nada. Solo asintió y siguió bebiendo su café. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Lo que no sabía era hasta qué punto ya estaba roto. No fui a casa de mis padres. Esa fue la primera mentira que le devolví. En lugar de eso, el viernes por la tarde conduje hasta la ciudad vecina, a casa de mi amigo Iván, que me debía un favor desde hacía años y que además tenía acceso a algo que yo necesitaba, cámaras de vigilancia. Iván trabaja como técnico en una empresa de seguridad privada y aunque no puede hacer instalaciones sin papeleo, sabía que podía conseguirme un par de cámaras discretas, del tamaño de un pulgar, con batería para varios días y sin necesidad de conexión a red. No necesitaba nada profesional, solo algo que pudiera grabar lo suficiente para confirmar lo que ya era evidente. Cuando llegué a su casa, me abrió con una cerveza en la mano y esa sonrisa de cabrón que pone cada vez que huele un lío. ¿Qué has hecho?, preguntó directamente, sin filtro. Nada. Todavía. Pero necesito saber si mi mujer me está poniendo los cuernos. Vale, dijo tras un segundo de silencio, dejando la cerveza en la encimera. No te voy a preguntar por qué lo sabes. ¿Dónde las quieres? Le expliqué que necesitaba cubrir 2 sitios, el salón, donde ella suele recibir llamadas cuando está sola, y el pasillo que da al recibidor, por donde pasa cada vez que entra o sale. No me interesaba instalar nada en el dormitorio. No quería ver más de lo necesario. Él me explicó cómo funcionaban, me las entregó con un par de cargadores, y me dijo que le avisara si necesitaba descargar los vídeos en su portátil, porque el mío estaba jodido desde hace meses. Acordamos que no le diría nada a nadie, ni siquiera a su novia. Él asintió. Sabía guardar secretos. El sábado por la mañana volví a casa temprano, con la excusa de que mi madre se había puesto mala y no podía quedarme allí. Elena no preguntó detalles. Me dio un beso rápido, frío, como quien saluda a un compañero de piso, y siguió limpiando la cocina. A media tarde, mientras ella sacaba a los niños al parque, instalé las cámaras. Me llevó menos de 15 minutos. Nadie lo habría notado. Me aseguré de que grabaran solo cuando detectaran movimiento y que no hicieran ningún sonido al activarse. Pasaron 2 días enteros sin ninguna novedad. Elena estuvo en casa todo el fin de semana, cocinando, organizando cosas de la escuela, incluso viendo una película conmigo en el salón el domingo por la noche. Todo parecía normal, como si lo del coche nunca hubiera pasado, como si no existiera César ni ningún chat sospechoso. Pero esa calma solo sirvió para tensarme más. Sabía que tarde o temprano pasaría algo. Y no me equivoqué. El martes, mientras yo estaba en el trabajo, recibí una notificación en mi correo. Era Iván. Había revisado las grabaciones y me pedía que pasara por su casa esa misma noche. El asunto no podía esperar. Me temblaron las manos todo el camino. Tardé menos de 20 minutos en llegar y cuando entré, me estaba esperando frente al portátil con una expresión que no le había visto nunca. No te va a gustar, me dijo, dándole al play. La grabación empezaba el lunes a las 18:47. Se veía claramente la puerta de casa abriéndose. Elena entraba primero, con una bolsa en la mano. 3 segundos después, entraba un hombre. Alto, moreno, con barba de 2 días. Cerró la puerta con tranquilidad, como si conociera perfectamente la casa. No hubo besos. No hubo caricias. Solo caminaron juntos al salón, ella dejó la bolsa en la mesa, se quitó la chaqueta, él se sentó en el sofá, y ella se sentó encima de él. Directamente.
No necesitaba ver más. ¿Lo quieres todo? Preguntó Iván. No. Pausa ahí. Hazme una copia hasta ese momento. Nada más. Cuando me entregó la memoria USB, me quedé unos segundos mirándola. Pequeña, inofensiva, pero cargada de algo que iba a volar por los aires los 10 años de matrimonio que llevaba encima. Volví a casa sin saber qué decir. Ella estaba preparando la cena, hablando con los niños como si nada. Me senté en la mesa, escuché a mi hija contar algo de la excursión del viernes, respondía todo con frases cortas, fingiendo atención. No tenía fuerzas para más. Esa noche no dije nada. Tampoco al día siguiente. El jueves por la mañana le escribí un mensaje mientras ella estaba en la ducha. Solo 4 palabras. Hoy no llegues tarde. Me respondió con un vale, como si fuera un mensaje cualquiera. Pero no lo era. Esa noche tenía algo que mostrarle. Elena llegó a las 8:15, justo cuando los niños terminaban de cenar. Entró con una sonrisa automática, saludó a todos con la misma voz de siempre, dejó las llaves en el cuenco de la entrada y se quitó el abrigo sin prestarme atención. Me acerqué y le dije que subiera a darles las buenas noches a los niños mientras yo limpiaba la cocina. Ella aceptó sin decir nada raro, subió tranquila, y yo aproveché para colocar el portátil en el salón, conectar la memoria USB y adelantar el video hasta el minuto exacto. No quería que hubiera confusión, ni tiempo para negaciones. Cuando bajó, ya con la voz dulce de madre apagada, me encontró en el sofá con la pantalla encendida. Se quedó de pie, frente a mí. ¿Qué haces? Siéntate, le respondí, sin mirarla directamente. ¿Qué pasa? Nada, solo quiero que veas algo. Apreté play. La pantalla mostró la entrada de casa, la suya, la del lunes. Se vio perfectamente el momento en que ella abre la puerta, entra con la bolsa, y luego el hombre. Lo mismo que yo ya había visto. No hubo palabras. Solo imágenes. Elena no se sentó, ni se movió. Tampoco intentó detener el video. Lo vio todo de pie, con los brazos cruzados, sin pestañear. Cuando el video llegó al momento en que se sentaba sobre él en el sofá, pausé. ¿Quién es? Pregunté sin levantar la voz. Se llama Marcos, respondió tras varios segundos. Es fisioterapeuta. Lo conocí en un curso hace meses. Y decidiste traerlo a nuestra casa. No fue así. No lo planeé. Entraste con él, lo sentaste en nuestro sofá y te montaste encima. No hace falta mucha planificación. No fue la primera vez, dijo sin rodeos, como si quisiera acabar cuanto antes. Nos hemos visto varias veces. ¿Aquí? No siempre. También en su casa. En su coche. Una vez en un hotel. Tuve que tragar saliva. No por el número de veces. No por los lugares. Sino por la frialdad con la que me lo contaba. No había culpa. No había lágrimas. No había ni un intento de suavizar el golpe. ¿Por qué? Porque me cansé de esperar que te dieras cuenta. Porque ya no sentía nada contigo. Porque con él me sentí viva otra vez. Yo no soy responsable de tus carencias. No, pero tampoco hiciste nada por evitarlas. Tú sí hiciste algo, Elena. Te follaste a otro y viniste aquí a dormir conmigo. A hacer de madre como si nada. No vine a lastimarte. Y sin embargo lo hiciste igual. Silencio. Largo. Espeso. Se sentó al fin, en la esquina del sofá, con las manos en las rodillas, como si esperara una sentencia. ¿Sigues viéndolo? No. Terminé con él hace 2 días. ¿Y por qué? Porque me dijo que quería algo más, y yo no lo quiero. No quiero una relación.
Solo quería escaparme. ¿Y ahora qué quieres? No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? No sé si puedo. Perfecto. Porque yo ya decidí. Esto se termina. Ella respiró hondo, y por primera vez noté un gesto de tensión, como si hasta ese momento hubiera creído que había margen para discutir, para negociar, para salvar algo. ¿Y los niños? Los niños no tienen por qué pagar tus decisiones. Van a quedarse conmigo hasta que tú encuentres dónde irte. El domingo los llevo a casa de mis padres, y tú haces las maletas. No tengo a dónde ir. No es mi problema. Puedes quedarte en casa de tu hermana. O del tal Marcos, si todavía contesta tus mensajes. No me hables así. Tú elegiste este camino. Ahora carga con lo que conlleva. Elena se levantó, recogió su abrigo, y sin decir nada más, se fue al dormitorio. Yo apagué el video, cerré el portátil, y me quedé en el sofá con la mente dando vueltas. No me dolía ya. No en ese momento. Me sentía frío. Calculador. Como si lo que acababa de pasar no fuera una escena de mi vida, sino una situación de trabajo, un problema más al que había que darle solución. Al día siguiente empecé a mover los papeles del divorcio. El sábado por la mañana, mientras Elena seguía durmiendo, me levanté temprano y llamé a la única persona que sabía que no iba a preguntarme nada innecesario, mi primo David. Nos criamos juntos, pero tomamos caminos distintos. Él se metió en la Guardia Civil y yo acabé en una oficina, pero la lealtad que siempre tuvo conmigo no se rompió nunca. Le pedí que viniera con su furgoneta y que no dijera nada hasta que estuviéramos fuera del barrio. Cuando llegó, se limitó a saludarme con un gesto, y entre los dos empezamos a cargar mis cosas personales, las del despacho, algunos papeles, un par de maletas que ya tenía listas con ropa suficiente para una semana y, sobre todo, las copias de los documentos del divorcio que había gestionado el día anterior con un abogado. No le conté a David toda la historia, pero bastó con decirle que Elena me había traicionado para que no hiciera ninguna pregunta. Lo dejó todo listo, me dio una palmada en la espalda y se ofreció a alojarme unos días si lo necesitaba. Le agradecí el gesto, pero ya tenía decidido el siguiente paso. Cuando terminé de cargar todo, me duché, me cambié, desperté a los niños y los llevé en coche a casa de mis padres, como había dicho. Les inventé una excusa, que íbamos a hacer reformas en casa y que por unos días estarían con los abuelos. No sospecharon nada, y eso me alivió. No quería que ellos vieran el desastre en que se había convertido nuestro hogar. Cuando volví al piso, Elena estaba sentada en el sofá, con cara de saber que era el momento. Había recogido algunas cosas y las había dejado junto a la puerta, pero ni de lejos era todo lo que le correspondía. Tienes hasta las 7 para irte, le dije mientras le dejaba sobre la mesa un sobre con el nombre de mi abogado. ¿Dónde están los niños? Con mis padres. No quiero que estén aquí para ver esto. Ella se acercó al sobre, lo abrió, y empezó a revisar los papeles. ¿Ya firmaste todo? Sí. Y el abogado ya presentó la demanda esta mañana. Te estás precipitando. Me estoy haciendo respetar. Es diferente. Podríamos haber hablado más. Tuviste semanas para hablar. Elegiste follarte a otro en mi sofá. Esa fue tu forma de hablar. Ella apretó los labios, conteniendo una respuesta que no se atrevió a soltar. Me miró con algo que no era tristeza ni rabia, sino sorpresa. Como si no esperara que yo tuviera esta reacción. Como si pensara que iba a rogarle, a suplicarle, a decirle que me dolía tanto que necesitaba arreglarlo. Pero no lo hice. Lo que me dolía no era perderla, era darme cuenta de que llevaba meses viviendo con alguien que ya no tenía respeto por mí. ¿Tú crees que esto lo haces por dignidad? Preguntó, intentando un último ataque. No lo creo. Lo sé.
Y más vale que empieces a entender que el respeto no se pide, se impone. Y tú ya cruzaste la línea hace rato. No te reconozco, Javier. Tal vez porque estabas demasiado ocupada reconociendo a otro. No dijo más. Cogió sus cosas, fue al dormitorio, volvió con otra mochila y se detuvo en la puerta. ¿Quieres que te diga algo? Lo que hiciste, grabarme, revisar mis cosas, organizar esto a escondidas, eso también fue traición. La diferencia es que yo lo hice para protegerme, tú lo hiciste por placer. Salió sin cerrar la puerta. Caminé hasta el marco y la vi entrar en el coche que la estaba esperando. Era el mismo Seat León negro. El tal Marcos. Ya ni siquiera se molestaban en disimular. Vi cómo él le abría la puerta del copiloto, cómo ella se acomodaba, y cómo arrancaban sin mirar atrás. Volví adentro, cerré con doble vuelta la puerta, saqué una cerveza de la nevera, la abrí, y me senté frente al ordenador. Abrí el correo, respondí al abogado con la confirmación de los documentos, y luego envié un solo mensaje a mi madre, todo hecho. Los niños están bien. Gracias por recibirlos. Después me levanté, fui al armario del pasillo, saqué una caja con fotografías antiguas y la puse en el suelo del salón. Una a una, fui separando las que tenía con ella, las que eran de los dos, de viajes, cenas, cumpleaños, y las guardé en una bolsa que terminé tirando en el contenedor de reciclaje. No por rabia, sino porque ya no significaban nada. Esa etapa estaba cerrada, y yo no iba a vivir ni un minuto más mirando hacia atrás. Esa noche dormí por primera vez en el sofá sin peso en el pecho. El domingo fue tranquilo, pero eso no significaba que fuera un buen día. Me desperté sin sobresaltos, con la casa completamente en silencio, y eso fue lo que más me golpeó. Sin el ruido de los niños, sin el ir y venir de Elena por el pasillo, sin su voz preguntando dónde había dejado el cargador o quién había dejado abierta la nevera, el piso parecía un sitio vacío más que una vivienda. Pero no era nostalgia. Era una comprobación. Ya no estábamos en el mismo punto. Lo que fue una familia ya no lo era, y lo que yo estaba empezando a construir no tenía nada que ver con lo anterior. Me preparé un café, me senté en el balcón con el portátil y me puse a revisar los correos del abogado. Había movimientos. Marcos había sido citado como parte relevante en el proceso de separación, no por venganza, sino porque había pruebas claras de que su relación con Elena había tenido implicación directa en la ruptura. En términos legales, eso significaba que el reparto de bienes y custodia podía inclinarse de mi lado. Cuando terminé de revisar todo, le escribí a mi madre para decirle que esa tarde pasaría a buscar a los niños. Me respondió con una foto de ellos jugando en el patio y un "te están esperando". Nada más. Era lo que necesitaba. A las 6 en punto llegué a casa de mis padres. Ellos estaban tranquilos, pero sabían que algo grande había pasado. No preguntaron. Solo me dieron espacio y dejaron que los niños salieran corriendo a abrazarme como si no me hubieran visto en años. Les pregunté si lo estaban pasando bien, si querían quedarse unos días más, y dijeron que no, que querían volver a casa. Eso me dio claridad. La casa ya era mía. Lo demás, lo que faltaba resolver, era secundario. En el coche, de regreso, los niños hablaban entre ellos de sus juegos, de la comida de la abuela, de las películas que habían visto. Yo escuchaba todo sin intervenir demasiado, solo sintiendo cómo el ruido de sus voces le devolvía a ese coche el sentido que había perdido durante días. Cuando llegamos, subimos juntos, y al entrar al piso, lo primero que notaron fue el cambio. ¿Dónde está mamá?, preguntó mi hija, mirando hacia el pasillo. Mamá va a vivir en otro lugar durante un tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que los adultos a veces no pueden arreglar. Pero eso no cambia lo que sentimos por ustedes ni lo que vamos a hacer como familia. No preguntaron más.
Se miraron entre ellos, y luego fueron directos a su habitación. Yo me quedé un momento en el salón, respirando hondo, repasando la respuesta que acababa de darles. No era perfecta, pero era suficiente por ahora. Esa noche les preparé la cena, cenamos juntos, y por primera vez en semanas, hubo risas en la mesa. Me aseguré de no mirar el móvil, de no revisar correos, de estar presente. Después de acostarlos, me senté en el sofá con el portátil y abrí el archivo del video de nuevo. No para torturarme, sino para dejar claro que no me había inventado nada. Necesitaba recordar, con hechos, que la decisión tomada no venía de la rabia sino de la claridad. El lunes temprano, recibí un correo de Elena. No fue un mensaje conciliador. Decía que no estaba de acuerdo con algunas cláusulas del convenio, que no pensaba permitir que el nombre de Marcos apareciera en el proceso, y que si insistía, iba a tomar medidas. Me limité a reenviar el correo al abogado con una nota, responder ustedes. Yo no quiero hablar con ella directamente. Ya no había espacio para charlas. Todo tenía que pasar por canales oficiales. El martes, Marcos me escribió por WhatsApp. No lo esperaba. Me saludó de forma directa, sin rodeos. Soy Marcos. No sé si es buena idea escribirte, pero quiero dejar algo claro. Habla. Nunca quise meterme en nada. Elena me dijo que las cosas con ustedes estaban terminadas. Yo no iba a involucrarme si hubiera sabido lo contrario. ¿Tú sabías que estabas en mi casa? ¿Sabías que mis hijos vivían ahí? Sí, pero me dijo que tú estabas fuera, que ya no vivías con ella. Pues mentía. Y tú te dejaste llevar porque te convenía. No fue así. Me estoy apartando. Ya no tengo contacto con ella. Solo quería aclararlo. No te preocupes. Lo único que quiero de ti es distancia. Si aparece tu nombre en el proceso es porque tengo pruebas, no porque quiera joderte. No respondió. Silencio. Ni disculpas, ni excusas. Mejor así. Guardé la conversación, por si hacía falta más adelante. Esa misma tarde, el abogado me confirmó que Elena había aceptado firmar el convenio si quitábamos a Marcos del proceso. Accedí, siempre que se mantuvieran intactas las condiciones de custodia y el reparto del piso. Lo aceptó. Ya no le quedaban cartas. Cuando firmé los documentos finales, sentí por primera vez que algo se cerraba. Sin drama, sin lágrimas, solo una página más en un proceso que ya no me exigía emociones. Lo siguiente era rehacer todo lo que había sido destruido. Pero esa parte, ya no dependía de ella. El viernes al mediodía recibí una llamada de un número oculto mientras salía del trabajo. Respondí sin pensar demasiado y al otro lado estaba Elena, con un tono tan neutro que parecía que hablaba con un desconocido. Me preguntó si podía pasar por casa esa tarde para hablar, sin los niños, sin abogados, sin papeles. Le dije que estaría a las 7 y que solo tendría 30 minutos. No me pidió más. A las 7 en punto estaba sentada en el sofá del salón, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Yo no me senté. Me quedé de pie, frente a ella, esperando que empezara. No te voy a pedir que cambiemos nada, dijo al fin, con una voz tan baja que apenas se oía. Solo quiero cerrar esto con algo de dignidad. Lo cerramos el día que te fuiste con él sin mirar atrás. No lo hice por él. Me fui porque tú ya no estabas. Yo estaba en esa casa. Me levantaba cada mañana, preparaba desayunos, iba a trabajar, volvía, y me ocupaba de nuestros hijos. Tú eras la que estaba con la cabeza en otro sitio. Lo sé. No estoy buscando perdón. Solo quería que supieras que no fue por venganza ni por odio. Me equivoqué. No es un error si lo repites durante meses. No lo hiciste una vez, Elena.
Lo convertiste en parte de tu vida. Y aún así pensaste que podrías volver como si nada. No pensé nada. Estaba perdida. Y mientras tú estabas perdida, yo estaba sosteniendo todo. Ella se quedó callada. Respiró hondo varias veces, como si necesitara espacio para procesar cada frase. Después sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Es una carta para los niños. No sé cómo explicarles lo que pasó. Tal vez tú encuentres una forma mejor. Ellos no necesitan una carta. Necesitan que dejes de fallarles. No voy a desaparecer. Pero tampoco vas a ser la madre perfecta en la que confían ciegamente. Eso se acabó. Ella asintió, sin discutir. Se levantó del sofá, recogió el bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me miró por última vez. Gracias por no hacer esto más sucio de lo que ya era. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Y por ellos. Salió sin cerrar la puerta. Me acerqué, giré la cerradura y volví al salón. Abrí el sobre con la carta, la leí y luego la rompí en pedazos. No iba a darles eso a los niños. No merecían cargar con palabras escritas desde la culpa. Ya tenían suficiente con vivir en casas separadas, con preguntas que no podían hacer y respuestas que no sabían si querían escuchar. Esa noche dormí en paz. Me levanté temprano el sábado, preparé el desayuno y pasamos la mañana en el parque. Los niños corrían, jugaban, se reían, y por primera vez sentí que el ambiente no pesaba. Volvimos a casa a mediodía y les preparé su comida favorita. Por la tarde vimos una película y por la noche me pidieron que les contara una historia antes de dormir. Lo hice sin pensar en nada más. Ya no estaba esperando que algo se arreglara. Solo estaba viviendo. La semana siguiente firmamos oficialmente los papeles del divorcio ante el juez. No hubo drama. Cada uno con su abogado, firmamos, confirmamos los acuerdos, y salimos del juzgado sin mirarnos. Elena se fue sola, no hubo coche esperándola. Yo tampoco necesitaba compañía. Al día siguiente, cambié la cerradura de la casa, ajusté los datos bancarios, y pedí que el colegio de los niños enviara toda la información solo a mi correo. Empecé a hacer todo como si ya llevara años viviendo así. Los fines de semana los niños pasaban una tarde con ella. No discutía las fechas. No preguntaba qué hacían. Me limitaba a llevarlos y recogerlos. A veces me hablaban de ella. De lo que cocinó, de dónde fueron. No opinaba. No hacía comentarios. Aprendí que lo más importante no era lo que yo sintiera hacia ella, sino lo que ellos siguieran sintiendo sin que yo interfiriera. Un mes después de todo, una noche en que los niños ya dormían, me senté en la terraza con una copa de vino y pensé en lo que había vivido. No sentí nostalgia. Tampoco orgullo. Solo entendí que me había respetado a mí mismo. Que no me había convertido en una víctima pasiva ni en un hombre destruido. Que había respondido cuando debía, con la cabeza clara y sin entrar en juegos emocionales que no iban a devolverme nada. Me traicionaron, sí. Pero no me derrotaron. Y con eso, era suficiente.